Buenos días a todos. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? ¿Cómo estamos en esos ánimos? ¿Bien? Bueno, nada, hoy tengo el privilegio de estar aquí parada para enseñar de Él. Es un privilegio realmente y no es fácil para ninguno de nosotros, creo, tanto aquí como abajo o en el lugar en el que estemos. Siempre es un reto que tenemos cuando vamos a hablar de Él, porque pues también tenemos todas nuestras propias luchas. Entonces yo le doy gracias primero a Dios por darme la oportunidad de estar aquí, de poder hablar de Él, porque de poder enseñar algo a la vida de ustedes, lo que también ya ha sido enseñado a mi vida, a los pastores obviamente también, por creer en nosotros, por empujarnos, por incomodarnos, porque siempre cuando uno se incomoda a veces hay muchas zonas que se tocan, pero eso siempre nos hace crecer y eso es muy importante siempre que lo tengamos para nuestra vida. Y bueno, cuando yo le pregunté a Dios, duré mucho tiempo preguntándole, ¿qué quieres que hable esta noche? ¿Qué quieres hablar tú finalmente en esta noche, ¿no? Esta mañana a la iglesia. Y duré mucho como diciéndole qué hacer. Y pues Dios siempre tiene formas muy particulares de hablar. Y las formas en las que generalmente habla y ha hablado a mi vida es cuando yo lo vivo en carne propia. Entonces hace unas semanas les quiero contar algo muy sencillo. Hace unas semanas presencié algo con una de mis hijas. Yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor, Sofi, estábamos en una actividad con unos amigos y Sofi quería irse con una de sus amiguitas en un carro. Y como cosas de niños normales que suceden, que a todos nos ha pasado y además lo hemos hecho también, le dijeron como no te puedes venir acá. Yo estaba presenciando en ese momento y ella como que decía, como quería irse en el carro y ella seguía diciendo no te puedes venir acá. Son cosas normales finalmente de cierta forma entre niños. Y bueno, Sofi muy madurita de cierta forma como que no le dio mucha trascendencia y dijo bueno, no importa. Y finalmente sí se fue y estuvieron felices y en un minuto se les olvidó. Pero no saben lo que eso produjo en mi corazón. O sea, a mí me dolió eso como si me hubiera pasado a mí misma y yo creo que hasta me pasó a mí, porque me dolió y me duré pensando en eso un montón de tiempo. Empecé a hacerme 10,000 suposiciones en la cabeza. Yo a veces soy un poco experta en hacerme sus suposiciones y además empecé a crear un culpable, pero la culpable era yo. Yo me sentía culpable por lo que ella estuviera sucediendo, por muchas cosas que pudieron haber pasado antes. Entonces empecé yo misma a condenarme yo misma. Y ahí fue cuando entendí un poco y le dije como a Dios, en medio de mis tiempos de oración con Él, le dije como, Señor, empecé a contarle y empecé a reclamarle. Y ahí entendí que eso era lo que Él quería que yo trabajara y hablara en esta mañana. Entonces empecé a investigar un poco sobre el rechazo. Y en medio de esa investigación empecé a encontrar información que les iré contando más adelante, pero empecé a encontrar información que me mostraba lo que producen las heridas de rechazo en nuestro corazón. Y me di cuenta que todas esas cosas que yo sentía, que tal vez percibía de otras personas, pues yo misma las estaba viviendo. Entonces me di cuenta de la necesidad que yo tenía de cambiarme el lente. Y ese es el nombre que Dios me dio para esta enseñanza y es cambiando el lente, cambiando nuestro lente. Nosotros todos recibimos información del mundo que nos rodea, ¿cierto? Y esa información, ¿por medio de qué la recibimos? Por medio de nuestros sentidos, ¿cierto? Entonces, pero es engañoso porque nuestros sentidos puede ser un poco peligroso. Entonces vamos a hacer una actividad y quiero que 2 personas me ayuden con esta actividad para que entendamos un poquito lo que les quiero decir. Lili y Nina, ven. Y un ayudante, el más lindo de todos, el nerito. Bien atentos. ¿Cuál es la actividad? Espérate que Lili hasta este lado si quieres. No, tú a este lado ya. Las 2 mirándose una a una. Entonces, vamos a sacar una bola, una esfera.
Y Lili y Nina, ustedes van a decir el color que están viendo en su lado de la esfera. ¿Listo? ¿Rosado? ¿Verde? ¿Es rosado? ¿Es verde? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Verde? ¿Rosado? Ok. Bueno, muchas gracias. Funcionó mejor de lo que esperaba. Muchas gracias a las dos. Realmente uno de los lados es rosado, el lado de acá tenía rosado, el lado de allá era blanco, pero curiosamente funcionó mejor. Nina lo vio verde y estaba firme en su posición de que el color era verde. Todos veían, los de allá seguramente veían blanco, ¿cierto? Y los del lado de acá lo veían rosado. Entonces, ¿qué podemos aprender como de eso? Nosotros le damos credibilidad absoluta a lo que nosotros vemos, ¿cierto? Y lo que nosotros vemos, ¿por medio de qué lo vemos? Por medio de nuestros sentidos. Vemos o escuchamos, ¿cierto? Los seres humanos, nosotros somos lo que creemos y creemos lo que vemos. Y cuando nuestros sentidos nos engañan, ahí hay un riesgo gigante, ¿cierto? ¿Qué creen? Hay un riesgo muy grande. Entonces ahí podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que vemos? ¿Estás tú viendo lo mismo que Nati? Cris, ¿estás viendo tú? Nati, ¿estás viendo tú lo mismo que Cris? ¿Tienen la misma imagen? ¿Es la misma realidad? ¿La que tienes tú, Lili, con Juli? ¿Tú, Nico, con Nina? ¿Isa, con Dieguito? ¿Es la misma realidad la que tiene cada uno de ustedes? ¿No, cierto? Vamos a hacer otra actividad. Entonces, me corro para que vean. ¿Qué ven en este cuadro? No sé si podemos apagar de pronto un poquito para que podamos ver bien. Cuadrados, rectángulos, círculos. ¿Quién más ve círculos? ¿Puntos negros? Intersecciones. Si yo les dijera que no hay ningún punto, la realidad es que la imagen no tiene ningún círculo negro, pero muchos lo ven, ¿cierto? Lo que pasa es que el cerebro, por las intersecciones, interpreta como si existieran ahí puntos, pero no hay puntos, no hay puntos negros. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué ven ahí? Cuadros, líneas. Si yo les dijera que en esa imagen hay 16 círculos, ¿cuántos lo ven? ¿Me crees loca? Gracias. Miren fijamente, porque en esa imagen hay 16 círculos. ¿Ya los ven? ¿Quiénes ya están viendo los 16 círculos? ¿Solo unos cuantos? En esa imagen hay 16 círculos y estoy firme en que sí están. Miren fijamente, miren fijamente. ¿Ya los vieron en el lado de allá? ¿No los han visto? Miren fijamente, ahí están. Lo que pasa, ¿sí los vieron todos? Hay 16 círculos. Miren, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y así hacia arriba en cada una. ¿Ya los vieron? Ahora traten de no ver los círculos. Los que ya los vieron van a ver siempre los círculos. Ya se les va a dificultar hasta ver los rectángulos. A nuestro cerebro le resulta mucho más fácil identificar los rectángulos que los círculos, ¿cierto? De primera instancia creo que ninguno vimos esos círculos, ¿cierto?
¿Todavía siguen buscándolos? ¿No los ves? Mira, mira fijamente. Acá hay uno con las rayas hacia arriba. Acá hay otro con las rayas hacia arriba. Acá hay otro. Acá, miren, acá hay uno. Acá hay otro. Acá hay otro. ¿Ya los vieron? A nuestro cerebro le parece mucho más fácil identificar los rectángulos que los círculos, pero los círculos ahí están. Y ahora pueden ver ambos. Ahora pueden ver los rectángulos y también pueden ver los círculos. Y vamos con un último ejemplo, ahí para jugar un ratico para que se animen más. ¿Cuál de los dos círculos naranjas es más grande? ¿El de la derecha? ¿Qué opinan por acá? ¿Cuál es más grande? ¿Son iguales? ¿Más grande el de la derecha? Por allá, ¿qué dicen? ¿Cuál es más grande? ¿El del lado de allá? Bueno, la realidad es que son exactamente iguales los dos círculos naranjas. Lo que pasa es que por el tamaño de los círculos grises de esta imagen, hace que se distorsione y pensemos que este es más chiquito que este. Pero realmente los dos círculos naranjas son exactamente del mismo tamaño. ¿Ven? Entonces, con esto, ya les digo, los sentidos son como una ventana, ¿cierto? Nosotros estábamos viendo algo y lo que veíamos es lo que firmemente creíamos que estaba ahí. Muchos se plantaron en su posición diciendo, no, ahí hay un rectángulo, yo no veo ningún círculo. O muchos también diciendo, el círculo de la derecha es más grande. Entonces, los sentidos son como una ventana por donde recibimos información del exterior. Y esa información después es procesada, ¿por qué parte ustedes creen? Por el corazón, sí, y por el alma. Y es ahí donde es un peligro gigante. Porque todo lo que vemos, escuchamos y sentimos se procesa por nuestro corazón y por nuestra alma. Y el corazón es bastante engañoso. Jeremías 17:9 dice: no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? ¿Cuál puede ser la causa de que esto suceda? ¿Las heridas? ¿Qué más? ¿La cultura? ¿El odio? ¿La culpa? ¿El pecado? Todo eso se puede resumir en el pecado. Entonces, no hay una sola persona de los que estamos aquí que pueda ver la realidad completa. Todos estamos sufriendo de una misma enfermedad. Eso es como una enfermedad. Y absolutamente todos estamos sufriendo de esa enfermedad. Esa enfermedad generalmente nos lleva a ver una realidad distorsionada, una realidad borrosa, una realidad que trae mucha confusión a nuestro corazón. Es como, por ejemplo, cuando tenemos un problema físico en los ojos. Tenemos un problema en los ojos y no vamos al médico y no lo tratamos. ¿Qué pasa con el ojo? Se va dañando, ¿cierto? Y además va siendo progresivo. O sea, si tú no lo tratas ahorita puedes estar viendo bien, pero de pronto en 2 meses, ¿cuánto estás viendo? O en 3 meses o más adelante, ya posiblemente el ojo pierde la capacidad de ver y de ver correctamente. Igualmente pasa con el corazón y con el alma. Hay situaciones que nosotros vivimos que nos empiezan a impedir ver de forma clara la realidad de Dios para nuestra vida. Las afecciones del alma son esas heridas de rechazo, de abandono, de injusticia, entre otros, que hemos vivido todos. Ninguno hemos estado exentos de ese tipo de situaciones, de ese tipo de heridas. Y esas producen en nosotros una necesidad de aprobación, una necesidad de defendernos a veces, una necesidad de un miedo profundo, una vergüenza ante diferentes situaciones, soledad. Y todas estas cosas nos llevan, primero, a aislarnos de Dios.
aislarnos de las personas y inclusive a escondernos de nosotros mismos. Y esas tres cosas, esa ruptura que se genera, está totalmente fuera del plan de Dios y de la realidad de Dios para nuestra vida. Porque como lo hemos visto en las anteriores enseñanzas, Él siempre quiere que estemos unidos, Él quiere que nos relacionemos, Él quiere que seamos vulnerables unos con otros, que nos apoyemos. Pero cuando no vemos correctamente, nuestra solución humana es aislarnos, apartarnos, condenarnos, culpar a otros. Pero realmente el problema es que nosotros mismos estamos mirando todo con los lentes incorrectos. Estamos poniéndole filtros a todo. Yo voy a utilizar uno de estos ejemplos que fue la situación que pasó para profundizar un poquito como en qué son las heridas, pero aplica igual con cualquiera de las diferentes tipos de heridas que podamos tener nosotros, y voy a hablar un poco más del rechazo. El rechazo es una de las experiencias emocionales más comunes actualmente. Creo que todos hemos tenido momentos en que hemos sido rechazados y momentos en los que hemos rechazado también a otros. Con la situación que yo pasé con Sofi y el momento en que empecé a orar y a tratar de profundizar en eso, fue súper duro porque yo ya sentía que yo había sanado muchas cosas, pero realmente en medio de preguntarle mucho a Dios, porque le dije, Señor, si me duele tanto a mí, porque yo vi que mi hija siguió como si nada hubiera pasado. Y yo seguía todos los días pensando en eso y todos los días sufriendo, y últimamente ando un poco lloroncita. Entonces como que sufría y me revolcaba sobre lo mismo. Entonces yo le decía, Señor, muéstrame qué pasa, muéstrame en dónde está, porque ya he trabajado en esta, que ya le decía no más, o sea, ¿cuál otra pues tengo como que seguir haciendo? Y es importante no compararnos, porque también viví el momento de comparar, también viví el momento en que tuve que escuchar a una persona hablar de su testimonio y yo dije, uy, Dios mío, o sea, mucha boba, yo cómo me quejo, o sea, si esa persona tuvo que pasar esa situación, yo cómo estoy así, o sea, madura, levántate, o sea, con todo eso. Pero la realidad es que lo que yo viví, solo yo sé lo que lo viví, solo yo sé lo que sentí, solo tú sabes lo que sentiste, solo tú sabes lo que tú sentiste. Entonces nunca es comparable con lo que pueda estar sintiendo o pasando otra persona. Nunca debemos quitarle el valor a lo que nosotros estamos sintiendo, porque eso también es un engaño. Eso también hace que no le demos la importancia que tal vez nosotros sí tuvimos en ese momento, la importancia que sí tuvo esa situación en nuestra vida en ese momento. Entonces, cuando yo empecé como a profundizar, hubo un momento en que como que el Espíritu Santo me trajo un recuerdo, que inclusive ya me lo habían mencionado y yo no lo creí. Yo dije como, no, esa bobada, porque es una bobada. Yo dije como, no, esa bobada, ¿cómo me puede haber afectado? Pero cuando empecé a recordar eso, Dios me empezó a mostrar inclusive cada escena, cada persona, cada situación que yo viví. La consecuencia además después de eso que tampoco lo recordaba. Entonces me empezó a mostrar como... Y les voy a contar muy rápido como para que me entiendan, porque es algo sencillo, pero fue importante para mí. En un curso en el que yo estaba, yo tenía como 10 años, 9 años. Había una monjita que era la profesora. Yo añoraba llegar al salón con ella, porque era muy cercana, era muy amiga de todos nosotros, de mi familia y demás. Yo añoraba llegar a clase con ella, y cuando llegué a clase con ella yo era la más feliz, porque para mí era como la monjita la que me consentía y todo. Y hubo un momento en que ella en el salón generó mesas y dijo, acá se van a hacer la mesa de los juiciosos, acá van a estar la mesa de los más o menos y acá vamos a ubicar a la mesa de los vagos, en otras palabras. Y yo, mi grupito de amigas de ese momento eran todas hiper juiciosas, hiper ñoñitas de todo. Entonces a ellas las dejaron ahí, en la mesa de allá. Y a mí la monjita me mandó a la mesa de las más o menos. Entonces para mí eso fue... En su momento uno no entiende, porque es que uno muchas veces no se da cuenta cuando algo te duele, cuando algo te marcó. Entonces yo empecé a hacer de todo para pertenecer a esa mesa, porque allá estaban todas mis amigas, a mí fue la única que me aislaron. Entonces yo empecé a hacer de todo porque yo quería pertenecer a esa mesa. Y como yo era de la mesa de las más o menos, entonces no me dejaban ya ir a convivencias, ya mis amigas juiciosas me dejaron de invitar a sus cumpleaños, ya hasta cambié de grupo de amigas porque pues ya yo no era de las juiciosas. Eso fue muy... Miren, esto que les cuento fue como muy en automático, o sea, ni siquiera fue planeado, ni siquiera como que lo recordaba mucho. Pero eso me llevó a darme cuenta, a recordar todo eso,
y estudiar sobre estas heridas me llevó a darme cuenta de que muchas situaciones en mi vida yo las he venido interpretando con los lentes de la herida, de lo que sentí en ese momento, porque esa fue una de las situaciones, pero a lo largo de la vida todos se nos van presentando diferentes situaciones, pequeñas, grandes, no importa, pero cuando esas situaciones no las sanamos, empiezan a generar una visión incorrecta en nuestra vida de la realidad de Dios, y nosotros empezamos a ver las situaciones no con su realidad, sino las situaciones pensando que el problema somos nosotros. Entonces ahora cualquier cosa que nos suceda cuando nosotros somos aprobados, cuando somos aprobados, aceptados, nuestra autoestima se crece, ¿cierto? Se fortalece, nos sentimos súper empoderados. Pero cuando pasa lo contrario, cuando no nos aceptan, cuando nos sentimos rechazados, cuando nos abandonan, quedamos como achantados. Nos hace sentir insuficientes. Y llega un momento en que pensamos que el problema somos nosotros. Ya pasamos de sentir un rechazo a sentir que el problema es nuestro, que es mi culpa, que yo no soy suficiente, que soy yo el problema. El problema no es el otro, o el problema no fue la situación, o ni siquiera es buscar un culpable. Pero de una empezamos a pensar que nosotros somos el problema y empezamos a destruir nuestra identidad. Ya nuestra identidad es somos rechazables, somos víctimas. Ya nuestra identidad es no pertenecemos. Ya nuestra identidad no es lo aceptados y valorados que somos por Dios y aprobados que somos por Él, sino nuestra identidad es soy yo. Entonces yo me alejo mejor, porque es que si me muestro como soy, de pronto no me aceptan. Entonces yo prefiero alejarme. Yo prefiero quedarme callada, yo prefiero omitir. Cuando no sabemos gestionar lo que sentimos, el rechazo deja de ser algo que vivimos y se convierte en algo que creemos que somos, convirtiéndose en parte de nuestra identidad. Voy a dar otro ejemplo. Utilero, no mentira. Mi amor lindo. Pasó una situación. Nos ponemos las gafas. Sucedió. ¿Qué tipo de situaciones pueden pasarnos a todos? Quise pertenecer a un grupo y sentí que no encajaba. No sané. Alguno de mis padres no cuidó de mí. Me abandonó. Mira, ya ni leo. Está funcionando mejor de lo planeado. Mi esposo se fue con otra persona, me abandonó. Otro. Mis amigas hicieron un evento y no me invitaron, no me sentí parte de. Háganme ustedes un número a ver con las manos, a ver si entiendo. No veo nada, no veo absolutamente nada. Si sigo caminando inclusive, me puedo caer, ¿cierto? Eso es lo que las heridas hacen en nuestra vida cuando nos sanamos. El rechazo es solo un ejemplo, pero pasa igual con todas. Lo que quiero que veamos es cómo a partir de nuestras heridas, todos empezamos a ver una realidad incorrecta cuando no son tratadas por Dios. Jesús mismo vivió rechazo. Jesús mismo vivió abandono y no vivió de cualquier persona, vivió de los más cercanos de Él, vivió de sus discípulos, de su familia. Él también fue rechazado, Él también fue abandonado, Él también fue tratado con injusticia. Pero Él entendió
que su propósito no estaba determinado por lo que sucediera, sino por lo que Dios había declarado y había dicho que Él vendría a hacer a la tierra. Vamos a leer Romanos 8:3. Yo la voy a leer acá, porque esa no está en la pantalla, pero quiero que pongan mucha atención a cada partecita de este versículo. Dice, lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo para que pudiéramos vivir aprobados, tal como lo exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo con el Espíritu. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes, en ti, en ustedes, en mí, no predomina la mentalidad humana, sino la mentalidad del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado. Pero, acuérdense que los peros de Dios, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Voy a leer eso de nuevo. Pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó, Dios nos aprobó y el Espíritu nos da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal, le dará vida a todos esos recuerdos, le dará vida y será usado para su gloria todo aquello que tú viviste y yo viví. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, para dejar de pensar así, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes ahora han recibido no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por ese Espíritu podemos gritar, querido Padre, Abba Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y les asegura que somos hijos de Dios. Entonces ni siquiera es algo en nuestras fuerzas, porque es el Espíritu el que le habla a nuestro espíritu. Es el Espíritu de Dios el que le habla y nos dice, somos hijos de Dios. No somos el rechazo que vivimos, no somos el abandono que vivimos, no somos la injusticia que vivimos, no somos todo lo que pensamos y creemos en nuestra mente, somos hijos de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, ¿qué podemos hacer para ver claramente la realidad de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podríamos dejar nuestra mentalidad enferma? ¿Cómo podemos sanar? Yo me hice esa pregunta, porque cuando estaba en este proceso yo le dije al Señor, como Señor, ¿cómo sanar? Porque pasa una y pasa otra y ¿cómo sanar?
¿Qué dijo Pablo? Que cómo podíamos sanar en esto que leímos. Viviendo en el Espíritu. Esa es la única respuesta que podemos llegar a tener. Viviendo en el Espíritu. Es la forma en la que verdaderamente podemos sanar. Yendo con el Espíritu cada vez que tenemos que tratar algo. No sanar no es la forma. No sanar, acuérdense, cuando no sanamos esas situaciones, acuérdense lo que pasa. En la primera vemos, en la segunda todavía un poquito. Y ya luego estamos viendo algo totalmente incorrecto, algo totalmente falso. Y eso estamos creyéndolo en nuestra mente. Porque esos pensamientos, eso se convierte como en una voz interna que empieza a hablarnos y empieza a decirnos quiénes somos. Esa voz empieza a decirnos quiénes somos. No el espíritu, sino esa voz empieza a decir quiénes somos. ¿Qué vamos a hacer? Tú no eres capaz. Tú no vas a poder. Es esa voz la que empieza a decirte. Porque todavía hay muchos filtros que tenemos que empezar a quitarnos, uno a uno, paso a paso. Y todo es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Dejar de pensar desde nuestra humanidad, desde nuestra incapacidad, desde nuestra limitación, desde nuestro orgullo, porque a veces el orgullo es el que más nos nubla. Tenemos muchas expectativas de la gente. Ponemos muchas expectativas en las personas, en las situaciones. J. hoy esperaba que yo le diera un reloj del Día del Padre. Y yo le di un jean. Para mí, él necesitaba el jean. Él necesitaba el jean, ya estaban como viejitos los otros. Pero él quería un reloj. ¿Y qué sentimiento? O sea, ¿a cuántos les ha pasado eso? A él, al único, a mí es la única persona, a todos nos ha pasado eso. Siempre ponemos expectativas en una amiga que me va a llamar a tal hora, que me va a hacer, que me va a invitar. Y cuando no me invita, generalmente cuando ponemos expectativas en algo, ¿qué pasa en nosotros? ¿Qué sentimientos se producen en nosotros? Frustración, ¿qué más? Desilusión, ¿qué más? Decepción, ¿qué más? Rabia, que no valemos. ¿Se dan cuenta que todos esos sentimientos que dijeron fueron solo emociones o sentimientos, valga la redundancia? Como, no quiero decir negativos porque no siempre es malo sentir tristeza, no siempre, o sea, a veces es bueno sentir tristeza, a veces hace parte de nuestras emociones y debemos exteriorizarlas. Pero de baja frecuencia, que nos ponen down, que nos afectan, ¿cierto? Porque es que cuando ponemos muchas expectativas, estamos queriendo de cierta forma controlar la forma de actuar de la otra persona. Y cuando estamos buscando controlar la forma de actuar de la otra persona, es una máscara del ego. Querer controlar el actuar de la otra persona es orgullo, finalmente. Lo que pasa es que se esconde mucho, pero es una máscara del ego. Y a todos nos pasa. Yo aquí no puedo tirar ninguna piedra porque yo soy la que más sufro también de esas situaciones. Esto no quiere decir que la vida esté resuelta o que vamos a poder ver perfectamente la realidad de Dios. Porque mientras estemos en la tierra, ¿por qué? Porque somos imperfectos, ¿cierto? Porque hemos tenido situaciones. Pero hay que ver que Él siempre está obrando en nuestra vida en medio de toda situación. Cualquier cosa que pasemos, esa situación que yo viví con Sofi, la verdad hasta le doy gracias. Porque primero, mi hija me está mostrando cosas que yo tengo que trabajar en mí y solo cuando trabajo en mí puedo impactar mis generaciones, puedo impactar mi entorno. Si yo no trabajo en mí y sigo pensando que el problema está afuera, estoy engañándome, estoy otra vez poniéndome las gafitas. La alerta que debemos tener es que no estemos creciendo. Si nos duele, si nos incomoda, si nos está llevando a hacer algo que tal vez no solemos hacer, eso muestra que estamos creciendo. Y eso es lo importante. Dios está obrando en nuestra vida, como lo mencionaba Tato durante la adoración. Si estamos pasando un proceso, si algo nos está doliendo, si algo nos está incomodando, es porque Dios está trabajando en nosotros. Y si está trabajando en nosotros, sí o sí estamos creciendo.
unos más rápido que otros, otros a pasos más lentos, pero seguros. Porque si Él está en nuestra mano, si Él nos lleva, sí o sí estamos creciendo, sí o sí Él nos está sanando, está tratando en nosotros y está impactando nuestra vida, impactando nuestro entorno, impactando nuestras generaciones. Somos heridos constantemente por el hombre, pero sanados y limpiados a través de Cristo. Pero sí habrá un día en el que nosotros podamos ver perfectamente la realidad de Dios de nuestra vida, porque acuérdense que les dije anteriormente, todavía no la vamos a poder ver tan clara, todavía vamos a tener que luchar y decir con el Espíritu, esto sí, esto no, cómo recibo esto, cómo lo filtro, le pongo filtro, no le pongo filtro. Todavía no vamos a llegar todavía a ese momento, pero sí habrá un momento en que vamos a llegar. Y primera de Juan 3:2 dice: mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esa esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Entonces, si nuestra esperanza está en Él, en este momento, esa situación que todavía te duele, me duele, está haciendo que seamos purificados para cada día parecernos más a Él. Lo que nos mueve como cristianos es la esperanza. Si no hay esperanza, no hay nada. Por eso muchas veces lo que el diablo más quiere robarnos es la esperanza. Es pensar que nuestro presente puede cambiar. Cuando Él nos roba la esperanza ya va teniendo un terreno ganado. Pero lo que nos mueve como cristianos es la esperanza. Debemos caminar en nuestro presente con los ojos puestos en el futuro, en nuestra esperanza futura, que es Cristo. Hay que estar todo el tiempo despojándonos. ¿Se acuerdan de una enseñanza que algún día dio La Paz del peregrino, que uno tiene que estar constantemente, uno se pone cada día una carguita, una cosita, y uno tiene que estar constantemente yendo de nuevo a la cruz, a derramar, a llevar sujeto todo pensamiento ante Él? Debemos estar constantemente despojándonos todo el tiempo. No le quites importancia a eso, no importa qué tan grande, pequeño, niños, adultos sea, no le quites importancia a eso. Debemos estar constantemente despojándonos de todo aquello que nos lastimó el corazón. Una de las formas de despojarnos, de liberarnos, ¿cuál es? La intimidad con Él, claro. La vulnerabilidad. A veces las mismas heridas que tenemos nos impiden ser vulnerables por el mismo temor a no ser aceptados, a ser juzgados, a ser condenados, por el mismo miedo a la aprobación. Uy, no, si se enteran los pastores que yo hice esto, Dios mío, ya no me voy a poder cantar acá adelante. Es un ejemplo, obviamente. Ese miedo a ser aprobados me impide ser vulnerable, me impide decir en algún momento estoy pasando esta situación, me impide decir yo también sufro por eso. No importa si estoy acá arriba o allá abajo o donde estemos. La vulnerabilidad le quita poder a lo secreto, le quita poder al oculto, a todo eso sucio que todavía está por dentro de nosotros, que quiere gobernarnos, que quiere atrasarnos y que no nos permite seguir avanzando de la forma como Dios quiere que sigamos avanzando. Entonces, ¿cómo saco esos pensamientos? Háblalos. Las relaciones, lo que vimos antes, háblalos. Habla eso que te dolió. Habla eso que te incomodó. Pequeño o grande, háblalo. En Santiago 5:16 dice: por eso confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. Entonces, ¿cuántos aquí queremos ser sanados de todas las cosas que hemos podido vivir? Levanten su mano. Todos. Háblalo. Háblalo con alguien. Acércate a alguien. Dile, me dolió que me hablaras de esa forma. Tal vez la otra persona, si juntamos con las realidades que vimos aquí,
con la bolita, ¿se acuerdan? Tal vez la otra persona estaba viendo una realidad totalmente diferente. Tal vez esa persona simplemente estaba de malas pulgas ese día y yo le contesté mal y la otra persona, mejor dicho, ya se ingenió, y yo soy esa otra persona generalmente, en que ya se ingenia, está brava conmigo, que le dice que no le... O sea, yo soy esa persona que muchas veces se crea un montón de cosas en la cabeza, pero cuando vamos y hablamos y decimos, oye, sentí que estás brava, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y tal vez esa persona te dice, no pasó nada. Les aseguro que trae libertad a nuestra vida. Les aseguro que hablar lo que sentiste, tan solo exponerlo. Cuando yo le conté esta situación que les mencionaba a Jota del colegio, ese recuerdo del colegio, yo se la conté a Jota y yo lloré como una niña. ¿Sí o no? Lloré lo que yo jamás me imaginé que algo tan bobo me pudiera haber afectado. Y yo recordaba y yo no podía parar de llorar y de llorar y de llorar y me causaba dolor. Pero ya la segunda vez que lo hablé me causó menos dolor. Y ya la tercera vez que lo hablé ya no me quiebra tanto. Y seguramente una cuarta vez, suerte, ya eso quedó atrás. Es importante hablarlo. Es importante ser vulnerables con el Señor, porque Él nos entiende. A Él podemos acercarnos tal y como somos y tal y como estamos. Él no nos pone un filtro para acercarnos. Él solo anhela que queramos acercarnos a Él. Es lo único que Él quiere, decirle estoy brava. Yo le reclamé, yo le dije, Señor, otra vez, ¿por qué una cosa? ¿Por qué otra cosa? ¿Hasta cuándo? Y Él, mientras tú seas vulnerable también con Él, Él responde y Él te muestra. Y tú vas a tener que ser valiente para enfrentar cada proceso. Pero esa valentía y esa fortaleza proviene ¿de quién? De Cristo, quien nos fortalece. No somos nosotros mismos. Y para cerrar, les quiero dejar como 4 consejos o 4, tips para que podamos empezar a caminar en este proceso de sanidad. El primero es, reconoce tus heridas. Algunas de ellas solo el Espíritu Santo podrá revelarlas. Reconócelas, dales valor. No las ignores más. Reconócelas. La segunda, ten la libertad de contarle a Dios acerca de tus emociones. Él es un refugio seguro. En Él nunca vas a encontrar rechazo, nunca vas a encontrar desaprobación, nunca te va a abandonar. Él es un refugio seguro. Tercero, renueva tu mente. Vive la libertad que tienes en Cristo. Es necesario renovar la mente, la misma palabra lo enseña. Sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? Para que así podamos ver, podamos descubrir cuál es la realidad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces sí es necesario que dejemos de pensar igual, sí es necesario que dejemos de pensar desde el lado de la víctima, desde el lado de la rechazada, desde el lado de la abandonada. Es necesario que empecemos a vivir con la realidad de Dios y empezar a transformar y decir, yo soy hija de Dios y yo vivo conforme al Espíritu. Yo no vivo conforme a mis heridas, yo vivo conforme al Espíritu porque soy hija de Dios. Nuestra forma de ver la vida, de ver el mundo, nuestros lentes debe ser única y exclusivamente Cristo. Solo a través de Él vamos a poder ver la realidad de Dios. Solo a través de Él vamos a poder vivir plenamente y encontrar las respuestas que nuestra alma necesita. Solo a través de Él podemos sanar y solo a través de Él podemos llegar a vivir en la libertad que nos hace hijos de Dios, que nos dio Dios cuando pagó por nosotros.